Hola a todos, buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último webinar sobre gobernanza y ganadería sostenible. Estamos muy felices de haber cumplido ya el ciclo de los 3 que habíamos iniciado hace unas semanas, con muy buenos resultados, mucha gente conectada. Para la gente que no me conoce, yo soy Claudia Cárdenas, formo parte de la plataforma Piensa Verde acá en Bolivia, y nosotros con esta serie de webinars hemos querido concientizar a la población un poco acerca de que es posible, de que existen proyectos acerca de ganadería sostenible. Hoy día vamos a tener la participación de 3 importantes expositores. En primer lugar, agradecer al CATIE por formar parte de este ciclo, a CSF. Para la gente que no conoce un poco acerca de la plataforma Piensa Verde, tiene la participación de 6 ONGs que trabajan hace muchos años en nuestro país en temas ambientales y 5 empresas privadas. Es la primera plataforma que de alguna manera conecta al sector privado con las ONGs que trabajan históricamente en temas medioambientales. Como les decía, el webinar de hoy día de Gobernanza y Ganadería Sostenible va a tener la participación de Brenda Ordaz, que es coordinadora del Grupo de Agrosistemas Ganaderos Sostenibles del Estado de Campeche de México. Vamos a tener a Mauricio Chacón, que es coordinador técnico de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, y a Eliana Ábalos, que es experta en política e institucional del CATIE de Costa Rica. Para iniciar y darles la bienvenida a todos cordialmente, y mientras se van conectando, los invito a que también vayan realizando sus preguntas, sus consultas, todo lo que ustedes quieran saber en los comentarios, y nosotros al final de las exposiciones vamos a estar leyendo y respondiendo absolutamente cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a iniciar con Brenda Ordaz, a quien quiero dar la más cordial bienvenida. Ella tiene 15 años de experiencia en el sector agropecuario, público y privado. Tiene experiencia en ciencia y tecnología, diversidad y medio ambiente. Ha trabajado con comunidades rurales e indígenas. También tiene mucha experiencia en el diseño e implementación de evaluación de política pública, normatividad, programas, convenios y proyectos en asuntos regulatorios de tecnología, con su respectiva aportación al desarrollo sostenible. Ha trabajado en la gestión de calidad, reducción de riesgos, propiedad intelectual y obviamente todo lo que es investigación y desarrollo de políticas públicas, programas sociales, acuerdos internacionales y lo inherente a meta objetivos del cambio climático, promoviendo siempre la generación del conocimiento y el desarrollo de productos. Brenda, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, a nuestros 3 panelistas, pero le damos la más cordial bienvenida a Brenda. Brenda, adelante, por favor. Tu micrófono está todavía en silencio, pero si lo desilenciamos, arrancamos con Brenda. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. En este momento voy a tener que ponerme el cubrebocas. Espero no haya ningún problema. No, dale. Bueno, estamos ante una pandemia mundial. Creo que no le debería sorprender a nadie. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla. Ahí mientras compartes ya empiezan a llegar los primeros saludos desde Campeche. Te están mandando saludos. Los vamos a leer al final todos. Ahorita estamos viendo en modo presentación. Muchísimas gracias. Adelante, voy a empezar. Claro que sí. Bueno, pues como ya bien me hicieron el favor de presentarme, mi nombre es Brenda Ordaz. Y yo les voy a platicar sobre los esfuerzos que hemos hecho en este grupo de trabajo denominado Agroecosistemas Ganaderos Sostenibles del Estado de Campeche. La presentación la dividí en 3 temas. Les voy a dar antecedentes, creación y estatus de donde nos encontramos ahorita. Y por último les voy a platicar qué es lo que significa que nos hayamos incorporado a la red NODES. Bueno, como parte de los antecedentes, es pertinente mencionarles que tiene que ver o nosotros nos empezamos a integrar a través del proyecto Biopasos. El proyecto Biopasos es una iniciativa de 2 instancias muy importantes aquí en el país que tienen que ver en este sector, que es el equivalente a sus ministerios de Desarrollo Rural y de Agricultura, que en México es SADER. Por otra parte, tenemos a la CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad. Y por la parte de investigación tenemos al CATIE y al ICA, que seguramente muchos de ustedes lo han de conocer
por la parte de su posicionamiento en varios países, por ser el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Esta iniciativa también es fomentada por el Ministerio de Medio Ambiente de la República Federal Alemana. El proyecto Biopasos tiene un enfoque principal para ser un conservador de la biodiversidad a través de la ganadería sustentable. ¿Cómo lo va a hacer? Fortalecimiento de capacidades. Ese es el principal punto. Enseñar cómo tenemos que mantener nuestra biodiversidad, así como los servicios ecosistemas. ¿De qué manera? Promoviendo e institucionalizando, eso es muy importante, las prácticas agrosilvopastoriles y buenas prácticas ganaderas. Toda esta parte, que es el enfoque principal del objetivo del proyecto, ¿cómo es que lo van a implementar? ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de una metodología que se llama escuela de campo. Y las escuelas de campo, precisamente, son algo que no tiene que ser como escolarizado. Es un estudio de caso por caso en el que se hace un acercamiento directo con los productores de tal manera que no se tiene establecido per se una serie de recursos para ir a implementar en sitio, sino que se parte de las necesidades territoriales para que a partir de ahí, con el grupo de productores o con el productor en específico, en sus ranchos, en sus parcelas, con la clase de animales que tienen, con la cantidad de carga que tienen, se acerca un facilitador para promover que puedan desarrollar diversas capacitaciones y que ellos puedan aprender experimentando, observando, analizando los resultados. Y esa es como la metodología en general de las escuelas de campo. El proyecto Biopasos establecido en 3 estados aquí en México. Está en Campeche, que es donde nos encontramos nosotros, en Chiapas y en Jalisco, en la parte de la costa. Esta es la presencia del proyecto aquí específico en Campeche. Los 3 municipios que les comentaba, Calakmul, Escárcega y Champotón, donde se han establecido 21 escuelas de campo y donde se está teniendo aproximadamente 400 productores bajo este esquema de escuelas de campo. Entonces, con este antecedente paso a la segunda parte, que es la creación y estatus de la comunidad de aprendizaje de este grupo de trabajo. Y les estoy colocando aquí las instituciones que principalmente están participando, porque este proyecto de Biopasos, una vez en territorio, lo que sucedió es que nos empezamos a encontrar, cada quien en el ámbito de nuestras atribuciones, por ejemplo, como las instituciones en el ámbito de investigación y de educación, pues nos encontramos que ahí hacían cursos, que se hacían tesis de licenciatura, de maestría, incluso de doctorado, para hacer análisis y para hacer sacar diversos datos que tenían que ver con los sectores. También tenemos la presencia de las secretarías en la implementación de programas, en específico, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Rural, todo lo que tiene que ver con fomento ganadero, apoyos en los programas a los productores directos con insumos, con equipamiento. También tenemos la parte medioambiental en su parte de conservación, la parte de CONAFOR, que también ellos tienen programas muy importantes para hacer reforestación y algunos esquemas de recuperación de germoplasma, por ejemplo. INIFAP, Colegio de Posgraduados, ECOSUR, son centros de investigación muy importantes aquí en nuestro país porque desarrollan la investigación, los 2 primeros, más enfocada a la parte del sector agropecuario y en este caso ECOSUR, que es un poquito más amplio porque incluye la parte de recursos. Entonces, en ese sentido, y como les estaba platicando, empezamos a encontrarnos en los territorios y a decir, bueno, pues estamos
estamos coincidiendo, pero ¿por qué estamos coincidiendo? Ah, bueno, porque nosotros estamos identificando una serie de retos y de problemáticas en territorio que queremos atender y que lo hacemos, pero de manera aislada. Es decir, no nos hemos juntado pues para potencializar todos esos esfuerzos. Y dentro de esas consideraciones, pues tenemos las siguientes. Primero, tenemos baja productividad y rentabilidad. Eso siempre es un problema, sobre todo en esquemas de pequeños productores y en estados como el de nosotros, en el que la distancia suele ser un factor importante para la cuestión de aprovechamiento, por ejemplo, de insumos o de comercialización. También tenemos impacto ambiental, que pues obviamente ya sabemos que esto determina poca sostenibilidad en el sistema. Tenemos, como ya se ha documentado anteriormente, una marcada huella ecológica por los estragos de una ganadería extensiva, que en México he de decirles que está regionalizado. En la parte de nuestro estado no es tan particularmente un problema grave, en el sentido de que nosotros tenemos muchos pequeños productores más que grandes productores. Pero sí, pero reconocemos este impacto ecológico. También tenemos identificado el riesgo de la resiliencia de los agroecosistemas, por supuesto que sí, por esta actividad. Y también identificamos que todo este listado de cuestiones anteriores siempre van a entorpecer los esfuerzos que se destinan a la conservación de la biodiversidad en estos paisajes intervenidos. Y bueno, entre este diálogo y estas pláticas, lo que dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que todo lo que tú haces, centro de investigación, ONG, instituciones de la academia y centros de investigación, cómo podemos hacer para que todos desde nuestras diferentes atribuciones, desde nuestros diferentes quehaceres, podamos potencializar esto y llevarlo a un mejor objetivo, un mejor término, que tengamos resultados conjuntos, que es lo que todos buscamos? Entonces, pues dijimos, hagamos un grupo de trabajo en el que cada quien ponga su mejor aportación o a lo que se dedica, y en ese sentido cada quien ir poniendo una de estas partes, un componente que en suma nos van a dar un mejor resultado de las cosas que a nosotros nos preocupan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos pareció muy interesante la metodología de escuelas de campo, porque nos dimos cuenta, y no es que antes no lo hubiéramos hecho, más bien yo creo que siempre hace falta tener un ejemplo. La metodología ECA parte de una cosa fundamental, y es de la no generalización. Un rancho a otro tiene diferentes necesidades y tiene diferentes problemáticas, incluso de manera cultural. Entonces, todo ese tipo de cosas era importante desglosarlas, identificarlas y decir qué atención le íbamos a dar a cada uno de ellos, más que establecer un marco general y partir de ese marco general e ir a implementarlo. Y nosotros identificamos que no tenía necesariamente que ser así, sino partir de la necesidad territorial en sitio para, desde ese punto de vista, atender inmediatamente la problemática o las necesidades. Otra cosa que era importante en cómo caminar en este esquema es que tenemos que hacer estos esquemas hay que institucionalizarlos. Hay que promover el establecimiento de buenas prácticas ganaderas y de sistemas agrosilvopastoriles. Tenemos otro de los puntos es que las instituciones que podemos hacer algún tipo de apoyo, hacer una alianza para focalizar esos apoyos en estos esquemas. Otro era pues el desarrollo de eventos conjuntos de capacitación, porque cada uno de nosotros estábamos atendiendo
como si fuera un escopetazo, decimos aquí, ¿no? No teníamos identificado hacia dónde podíamos hacer más grande este impacto y pues, como les comento, estábamos trabajando como de manera aislada y nosotros no nos estábamos hablando entre nosotros a pesar de compartir el mismo tema, a pesar de compartir las mismas preocupaciones, y eso fue muy importante. Y bueno, pues en ese sentido, pues fortalecernos, ¿no? Fortalecer las alianzas interinstitucionales para hacer la preservación de la biodiversidad, pero también sin olvidarnos, pues, de que la actividad ganadera es una actividad de mucha gente en el mundo, no solamente en México y en sus países, y que también era importante elevar la productividad en ciertos territorios que fueran de nuestro interés. Entonces, pues aquí les muestro unas de las fotos que tenemos de nuestras reuniones. Estas son las personas que participamos en ese grupo de trabajo. Finalmente tenemos una representación institucional, pero somos personas que también estamos preocupadas y que nos ocupamos a través de este medio. ¿Y cómo empezamos? Pues primero pedimos ahí un apoyo al CATI para que nos diera un taller de incidencia política, porque dijimos, esto que estamos haciendo en lo individual tiene que trascender. Y para trascenderlo necesitamos una orientación, porque casi todos nosotros somos técnicos y no tenemos ese tipo de formación. Entonces hicimos este taller de incidencia política donde aprendimos qué cosas de lo que estábamos haciendo en lo local provenían de la parte internacional incluso, ¿no? A partir de los acuerdos de las COP, a partir de diversos acuerdos internacionales, cómo esos acuerdos internacionales aterrizan a normas y leyes nacionales, y cómo ese esquema normativo, regulatorio y de convenios tiene una incidencia en el quehacer que cada uno de nosotros tenemos, en nuestras instituciones locales, en las de la academia, en los de los centros de investigación, en la razón de ser de las ONGs, y que finalmente todos estos productos van a ser en beneficio grande, mediano o poco de los productores. Y lo que nosotros queríamos hacer es que esto no fuera un producto mediano, que fuimos ambiciosos y queríamos y queremos, estamos en ese trabajo, de hacer este impacto muchísimo más grande. Entonces, por ahí de abril de 2019 dijimos, sí, nos vamos a juntar, sí vamos a meter tiempo personal y lo vamos a hacer, claro que sí. Hicimos una gira de campo y posteriormente, ya en agosto de 2019, ya teníamos como decantados quienes íbamos a participar en ese grupo de trabajo. Para septiembre de 2019 incluso trabajamos en una agenda de investigación del grupo, porque era importante también identificar cuáles eran los avances, en qué se estaba trabajando hoy por hoy y en qué territorios, y cuál era el contenido de esas investigaciones que podían fortalecer el objetivo que nos unía, ¿no? Que nos convocaba. También hicimos la identificación de que era importante tener un instrumento que nos regulara en nuestro funcionamiento. Entonces, ahí en octubre de 2019 nos dimos a la tarea de generar un primer borrador de un reglamento para la función del grupo de trabajo y acordar por suma de voluntades que esto era el camino que estábamos encontrando para caminar hacia esos objetivos. Para enero de este año ya estábamos trabajando en un primer listado de actividades que tenían que ver con este tema, pero cada quien todavía en lo individual. Una vez que teníamos como estas listas grandes, estas cajas grandes en las que seguíamos coincidiendo, pero todavía no hacíamos un aterrizaje de dónde podíamos coincidir y dónde podíamos hacer provechosos cada uno de estos productos. Tuvimos en febrero de 2020 con la doctora Iliana del CATI un taller de planificación anual
donde incluso nos dimos, platicamos acerca de tener una identidad como grupo, de fortalecer nuestro plan de trabajo, de tenerlo incluso calendarizado y de establecer cuáles iban a ser las acciones pertinentes que íbamos a hacer en este plan de trabajo. Más adelante les voy a mostrar los objetivos, pero hicimos esta identificación. Para mayo de 2020 aprobamos nuestro reglamento. Ese fue un gran paso porque ahí establecimos quiénes iban a conformar la lista de instituciones y además siempre teniendo a los productores presentes, tenemos representación de los productores. Entonces, ¿quiénes lo iban a conformar? ¿Cómo iba a funcionar? ¿Cómo íbamos a sesionar? ¿Cómo íbamos a hacer el sistema de participación que fuera muy participativo? Incluso tenemos previsto una agenda de investigación dentro del reglamento. Tenemos ahí puntualizados los objetivos, y esto lo recalco porque es bien importante. En cualquier tema hay un universo de posibilidades. Entonces, para no salirnos del enfoque, vimos que las discusiones fueron amplias para hacer la determinación de los objetivos de nuestro grupo de trabajo. Y en ese sentido, como les decía, las acciones que iban a derivar para no salirnos. Y esas acciones nos llevan a otro punto, que es el que les pongo ahí en septiembre de 2019. Ay, perdón, me equivoqué. Esa fecha está mal. Bueno, un mes antes, que es junio, perdón, ahí, hicimos la instalación del subcomité de especies forrajeras, que este subcomité, donde no nos encontramos todos los que participamos en el grupo, solamente la gente que se dedica a esto, la gente que sabe, va a sacar un documento un documento guía en lenguaje ciudadano para que los productores de nuestro estado puedan hacer una consulta sobre cuáles son las especies de las que ellos pueden echar mano para su actividad ganadera. Y ya por último, en julio acabamos de tener la aprobación a un proyecto nacional denominado NODES, que también les voy a comentar ahorita más adelante de qué se trata en específico. Esto es lo que les decía del plan de trabajo del grupo, los 4 principales que tenemos. Los quise colocar ahí para que se quede en la presentación por si se va a compartir, pero prácticamente es lo que ya les he comentado, ¿no? Es diseñar, desarrollar herramientas agroecológicas para tener cuestiones que promuevan la producción y que simultáneamente hagan la conservación de los recursos naturales. También estamos preocupados por fomentar la transferencia y adopción de las tecnologías. Y esto no nada más es porque es una cuestión de ir a dar los cursos de capacitación y seguimiento, sino porque realmente queremos que los productores hagan una apropiación de este conocimiento y una concientización del impacto ambiental. También estamos enfocados en establecer mecanismos de vinculación y difusión con este tipo de agroecosistemas. Y la otra muy importante, que es también, así como queremos transmitir que este tema es muy importante en los productores, también de la misma manera lo tenemos que hacer llegar a nuestras autoridades. Entonces, como tercer punto de la plática y último, les voy a platicar de qué es lo que al principio veían como nodes. Los nodos tienen como objetivo generar ecosistemas de economía social, implementando soluciones territoriales a necesidades colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, decirles primeramente que el Instituto Nacional de la Economía Social es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar aquí en México. Es una Secretaría de Estado. Y ellos están dedicados a instrumentar políticas públicas que sean de fomento y desarrollo del sector social de la economía.
y tiene como parte de sus atribuciones el fomento, investigación, divulgación y la promoción de proyectos de economía social y solidaria. ¿Por qué lo incluimos aquí que tiene que ver con lo de nosotros? Porque como les comentaba anteriormente, nosotros también estamos buscando que los que se dedican a la ganadería tengan un impacto positivo en su economía. Eso no puede pasar desapercibido, porque cualquier política pública que se detone, y eso está documentado, que no tenga un buen impacto en el bienestar de quien la produce, de quien la administra o de quien la ejecuta, no es sostenible en el ambiente. En ese ambiente, refiriéndome a su entorno social. Entonces, a partir de ahí, nosotros, en este mismo año, en junio, salió la convocatoria para participar, para ser parte de esta red. Para julio ya teníamos la aprobación y para agosto, es más, hoy en la tarde empieza el inicio del programa de capacitación. Entonces, este grupo hoy por hoy forma parte de la Red Nacional NODES, de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, donde también establecimos los mismos objetivos que ya les comenté. ¿Y por qué los mismos objetivos? Porque es aquí otra de las coincidencias que encontramos. Además de que anteriormente nosotros ya habíamos hecho estos esfuerzos de platicar de hacia dónde íbamos, hacia dónde iba a estar nuestra dirección. Cuando salió el programa vimos que también el gobierno federal en otra esfera hacíamos coincidencia con esta clase de objetivos. A ellos en específico no están impulsando algo que tenga que ver con la sustentabilidad, pero la mayoría de los proyectos hoy por hoy tienen que tener los componentes de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y no nada más en México, eso es una tendencia y un compromiso de la mayoría de los países. Entonces, finalmente, nosotros tuvimos que establecer una zonificación de dónde íbamos a implementar el programa, y como ya estábamos avanzados con la implementación de las escuelas de campo que ha hecho el proyecto Biopasos a través de CATIE, pues pusimos como población objetivo los municipios con los que ya se ha trabajado ahí, porque además son grupos de productores que han sido participativos, que están abiertos a conocer nuevas metodologías, a implementarlas, y pues que son pequeños productores, que son los que casi siempre tienen como problemas asociados a la economía, a la comercialización, y es ahí donde queremos ahora hacer nuestra intervención como grupo de trabajo. En en el INAES, dentro de sus atribuciones, tiene que establecer un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada, que es a donde se va a insertar este nodo. ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que vamos a ganar a través de este nodo? ¿Qué es donde vamos a ser participativos a través de la red? Pues primero que vamos a sistematizar experiencias. Es decir, esta metodología que ya se probó en Campeche, que ya vimos que es exitosa, la podemos replicar, la podemos compartir con otros colegas de otros municipios. Y además no nada más les vamos a poder platicar de cuál es la experiencia aquí en Campeche, sino también les vamos a poder decir de cuál fue la experiencia en Jalisco, que son otro tipo de animales, otro tipo de sistemas, y de cuál es la experiencia en Chiapas. Para eso nos va a servir, para hacer esta red. Homologar conceptos de economía social y solidaria. ¿Qué significa? ¿Qué significa hacer una intervención en territorio de tal manera que esta clase de productores, los que tienes en sitio, no en lo general, no en el país, no en el municipio,
sino que cada uno de estos territorios puedan acceder de manera exitosa a tener un mejor bienestar familiar y social. La siguiente es generar las metodologías y también hacer la intercooperación para hacer el fomento de la economía familiar. Esta es una imagen que les quiero dejar por aquí del órgano rector del grupo de trabajo, cómo está conformado, quiénes participan. Y por último, ya mencionarles lo que sigue, los retos que tenemos acá. Pues lo siguiente es que en esta contingencia pues tenemos que hacer un replanteamiento del plan de trabajo. Como les platiqué anteriormente, el plan de trabajo nosotros lo construimos sólidamente a principios de este año y aunque estamos trabajando de manera virtual, no podemos avanzar con todo lo que teníamos ya programado desarrollar, como el establecimiento de algunas parcelas para demostración, algunas capacitaciones, y en ese sentido tenemos que hacer una reprogramación. Lo siguiente es avanzar en la información que tenemos que integrar en el subcomité de especies forrajeras, insertar este grupo de trabajo, como les decía, en un esquema de gobernanza estatal para que se reconozcan los beneficios del grupo y se conozca el impacto y hasta dónde puede trascender, principalmente para los productores y para el medio ambiente. Implementar las estrategias y acciones que ya comprometimos ante el INAES, que es lo que les decía de detonar economía social y solidaria para estos grupos. Y por último, sondear alianzas estratégicas con el gobierno federal en cumplimiento de los objetivos. Apenas hace unos días tuvimos unas pláticas, por ejemplo, con Seguridad Alimentaria Mexicana aquí en México del gobierno federal. Y ya hicimos por ahí alguna identificación adicional que tiene que ver con la economía directa de los productores y con cuestiones también asociadas ambientalmente hablando, por el tema de calidad, especificaciones sanitarias en la leche, y por el cual, si no se subsana, ellos no podrán tener acceso a un programa que ya existe. Esa es la cuestión. Muchos de los programas ya existen, nada más que no hemos llevado a buen término a que los que son los participantes puedan acceder a ellos porque les falta algún tipo de conocimiento, algún tipo de herramienta, y eso es lo que vamos a platicar. Estos son mis datos de contacto por si tuvieran alguna duda, quedamos a la orden en el grupo. Mi persona coordina el grupo de trabajo, pero somos muchos los que colaboramos, son muchas las voluntades, ellos han trabajado muy, muy duro, yo solamente soy voz en este webinar que nos hicieron el favor de invitarnos a participar, pero hay especialistas, les puedo decir, de primer nivel y que están muy comprometidos con este grupo y con las acciones que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Brenda, la verdad que muy enriquecedora, la verdad, toda la experiencia que nos has contado. Sí hay gente que ya empezó a comentar, a consultar, vamos a leer, como les decía, al final de todas las presentaciones, las preguntas. Sí rescato el haber identificado las diferencias que tienen para poder trabajar de manera conjunta todos, y seguramente vamos a estar recibiendo muchas consultas. Ahora vamos a pasar a la exposición de Mauricio Chacón. Él es coordinador técnico de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Es ingeniero agrónomo zootecnista y se ha desempeñado como investigador, extensionista y gestor de desarrollo. Entre el 2013 y 2018 lideró el Programa Nacional de Ganadería. Es el periodo en el que se gestó la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono y la NAMA Ganadería, experiencia sistematizada en la publicación Costa Rica en ruta hacia la descarbonización de la ganadería 2013-2018. También ha sido miembro del CONDEGALAC, que es la Comisión de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en el capítulo de Mesoamérica entre 2014 y 2018. Desde el 2016 es parte del grupo orientador de las plataformas globales para la evaluación del desempeño ambiental de la ganadería, la Agenda Global de la Ganadería Sostenible, y desde el 2019 es parte del Consejo Directivo del Global Research Alliance. Así que, Mauricio, gracias primero por aceptar nuestra invitación, por
preparar y tomarte el tiempo para contarnos un poco de tu experiencia, y te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado, si lo podemos prender. No sé si ahora sigue apagado. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Tienen la presentación? Sí, ahora sí la pasamos, la presentación, y te podemos escuchar perfectamente. Le vamos a pedir a Irina que la ponga y ahí estamos. Perfecto, pura vida, muchas gracias. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de Costa Rica. Un saludo muy afectuoso a toda la gente de Bolivia que nos escucha. Pues nos habría gustado estar por allá, pero bien, tenemos al menos la oportunidad de compartir con todos y todas ustedes lo que es la experiencia de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, son 51.100 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, ubicado en la cintura de la hermosa América. Es realmente un continente maravilloso y tenemos por posición geográfica pues la oportunidad de tener condiciones muy particulares que queremos compartir también un poco con ustedes. La presentación tiene tres componentes. Quiero compartir con todos y todas ustedes un poco de lo que es el contexto nacional, tanto del país como, como sociedad, como la propia ganadería dentro del país, y finalizar un poco hablándoles de nuestra experiencia con gobernanza. Pues tenemos bien claro que cada país tiene su propia identidad, y por eso es que he querido usar parte del tiempo para compartir con ustedes ese contexto, y ojalá pueda despertarles la curiosidad para que puedan preguntar lo que deseen, o bien entrar a los sitios web del país y documentarse con toda la información que hay disponible. Pues como les digo, creo que cada país tiene su identidad, pero también tenemos cosas muy en común. Uno de los elementos que creemos más importantes tenemos en común es que nuestras sociedades tienen demandas en términos de necesidad de trabajar, necesidad de producir, de generar riqueza. También tienen necesidades de abastecerse de alimentos y cubrir todas sus necesidades. También de cubrir sus necesidades en términos de los beneficios que los ecosistemas nos dan, como medicina natural, como sombra, paisaje, agua y todos los servicios que el ecosistema da. Tenemos en común naturaleza. Yo creo que todos nuestros países son abundantes en recursos naturales, y estos recursos naturales pues son de alguna forma pues el capital natural que nos permite pues hacer cosas a partir de estos recursos, y hacerlas bien para asegurarnos que podamos pues satisfacer nuestras necesidades, y al tiempo pues recibir de esta naturaleza todos los servicios que nos ofrece. Entonces voy a compartir en estos minutos iniciales un poco de lo que es el modelo de desarrollo de Costa Rica, un poco para que ustedes también puedan comprender un poco mejor qué es lo que el país ha hecho, y puedan pues poner en contexto esas lecciones aprendidas que tenemos como país, y de alguna forma pues algunas de esas cosas puedan ser de utilidad para el trabajo de todos y todas ustedes en sus países, en sus ámbitos geográficos, municipios, comunidades, etc. Entre los años 1950 y 1970, Costa Rica toma decisiones importantísimas. Una de esas fue pues, la abolición del ejército. Nosotros no tenemos ejército desde 1948 por ahí. Es un país que prácticamente el 97% de la energía de consumo doméstico y la industria es energía limpia, hidroeléctrica.
Creo que entre tenemos un problema 1950 y 1970. Y en ese mismo periodo de tiempo también hubo mucho desarrollo en institucionalidad agropecuaria. Más o menos en los últimos 20, 30 años, el país también ha trabajado bastante en términos de mejorar el desempeño ambiental, con una ley forestal fuerte, vigorosa, con un esquema de pago de servicios ambientales. Eso se fue dando por acá más o menos en estos años. Luego el país empezó a desarrollar un enfoque de bajas emisiones de gases de efecto invernadero para asociar precisamente todos los avances en materia de conservación de los recursos naturales con un modelo de desarrollo que nos permitiría llegar en un periodo de tiempo a descarbonizar nuestra economía, que significa que todos los sectores productivos ambicionan eficiencia económica, pero que en esa ambición de eficiencia económica y abastecimiento de las necesidades de la sociedad no afectan o no impactan negativamente el medio ambiente. Aspiramos a 2050 seguir en esa ruta de descarbonización, de eficiencia económica, de conservación de los recursos naturales, de provisión de los servicios ecosistémicos para toda la sociedad. Entre las aspiraciones que tenemos al 2050, pues están esta gran ambición de la abolición de los combustibles fósiles, de tener un transporte eléctrico y de avanzar mucho hacia el desarrollo de una bioeconomía en el país, o sea, producir beneficios económicos para la sociedad a partir de lo que la naturaleza nos provee. Específicamente en el sector ganadero, y yo quiero que ustedes echen un vistazo acá a estos datos, de 1990 a 2019, estamos hablando, digamos que de 30 años. ¿Cómo ha sido la evolución del sector ganadero nuestro y del uso del suelo? Primero, en el tema de cobertura forestal, en 1990 Costa Rica pasó de tener un 21% de cobertura forestal a un 52% de cobertura forestal en 2019. En ese mismo periodo de tiempo que duplicamos prácticamente un poco más la cobertura forestal, el área dedicada a pasturas, a pastos, a ganadería, pasó de 2.4 millones de hectáreas a 1 millón. O sea, el área dedicada a pastos se redujo casi a la mitad. O sea, el país mucho cambió su cobertura de pastos por cobertura de árboles y bosques. En ese mismo periodo de tiempo, ustedes lo pueden ver por acá, el hato nacional pasa de 2.2 millones de cabezas de ganado bovino a 1.3 millones en 2005. Y a partir de 2015 empezamos a experimentar una recuperación del hato nacional para llegar a 1.7 millones de animales. Entonces, aquí la fotografía es, en 1990, muy poca cobertura forestal, mucha área dedicada a pastos y una cantidad de animales por hectárea inferior a 1, ¿lo ven? De 2.4 a 2, o sea, hay menos de una cabeza por hectárea. Y en 2020 tenemos una alta cobertura forestal, una cantidad de pastos mucho, mucho menor, y en esa misma área de pastos tenemos prácticamente ya la cantidad de animales, la cantidad de animales que teníamos en 1990, o sea, prácticamente hemos duplicado la cantidad de animales por unidad de área que teníamos en 1990. Entonces, cuando nosotros a esta gráfica le sumamos el aporte económico de la ganadería en la economía nacional, nos damos cuenta que en ese mismo periodo de tiempo, la producción, el valor de la producción ganadera se duplicó. O sea, en resumen, tenemos
duplicada la cobertura forestal, a la mitad el área dedicada a pastos, prácticamente duplicada la carga animal y duplicado el valor económico de la producción. Entonces estamos hablando de un enfoque pues de ganadería, de intensificación sostenible de la ganadería. Estos datos de alguna forma pues retratan cuál ha sido la tendencia del sector ganadero y si nos vamos a la lámina anterior, pues bueno, cómo esto concuerda con el modelo de desarrollo que tiene el país. Estamos hablando entonces de un enfoque de ganadería sostenible, y cuando hablamos de ganadería sostenible, no es posible hablar de ganadería sostenible sin hacer referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, vemos, por ejemplo, que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, prácticamente podríamos decir que todos, ¿verdad? Pero no digamos que todos, digamos que 10 de esos ODS están perfectamente relacionados a una ganadería sostenible. Y el tema que nos toca en particular es, si lo queremos ver así, es cómo el ODS 17, que es alianzas para lograr los objetivos, implican el desarrollo de una gobernanza en el sector ganadero. Los principales ejes de la ganadería sostenible pues son la inclusión social y crecimiento económico. O sea, no podemos hablar de una ganadería sostenible si no tenemos participación activa y crecimiento económico en todos los niveles. La salud tanto de las personas, el enfoque de una salud del ambiente, salud de la gente y salud de los animales. Seguridad alimentaria como eje fundamental de una ganadería sostenible, y la acción climática. Cuando nosotros repasamos estos 4 ejes de la ganadería sostenible, es inevitable ver que la gente está presente, las personas, los productores, los consumidores, la sociedad en general, está presente en 3 de esos 4 ejes, en forma explícita: inclusión social, beneficio económico, una salud y seguridad alimentaria. Bueno, como el tema es específicamente gobernabilidad y gobernabilidad, pues queremos compartir así algunos elementos de nuestras lecciones aprendidas en temas de gobernanza. Entonces, el primer tema acá es ¿por qué o para qué la gobernanza? ¿Por qué el tema de gobernanza se vuelve importante? Bueno, porque nuestros países entraron y nuestras sociedades entraron desde hace ya bastantes años, sin ser yo politólogo, ¿verdad? Perdón, pero es lo que siempre se ha dicho en los medios y los discursos políticos, que nuestros países, nuestras sociedades, nuestras regiones han tenido problemas de gobernabilidad. Y entonces, ¿cómo hacer más gobernables nuestros territorios? A través de esquemas de gobernanza y de participación efectiva de todas las partes interesadas, involucradas en el desarrollo de un país, de un territorio o de un sector. Gobernanza para nosotros es la búsqueda de ese equilibrio entre la capacidad de respuesta que tienen los sistemas políticos o sociales, o sea, significa poner en perspectiva de lo que es una ambición razonable, lo que es una demanda razonable, que razonable significa que el sistema, el país, el territorio tiene capacidad de responder a eso, y cómo esa capacidad de respuesta está vinculada con legítimas necesidades del demandante o de la sociedad. Este equilibrio significa un diálogo permanente de todas las partes en donde todos reconocemos la capacidad de respuesta de nuestro sistema político-social, y también todos reconocemos cuando una demanda de un sector está por encima de las capacidades, o cuando una demanda de un sector no es atinente y atiende al interés particular de alguien. La participación efectiva es fundamental para lograr gobernabilidad. Eso es casi que parte de la cultura nuestra como país. Y entonces, cuando hablamos de participación efectiva, pues estamos hablando de construcción de decisiones, no decisiones tomadas por una sola persona o por un solo sector, sino
construcción de decisiones a partir de la participación de todas las partes interesadas y que esas decisiones estén basadas en datos científicos o en evidencia real, en evidencia no idealizada por alguien o no basada en datos que nos conduzcan precisamente a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, participación efectiva fundamental, construcción de decisiones a partir de datos o evidencia que se analizan en los espacios de diálogos creados con las partes que tienen que ver, o las partes afectadas o beneficiadas, o las partes clave en el desarrollo de un territorio o un sector. De esta forma, nosotros como país hemos avanzado hacia una visión más compartida del sector público, privado, organizaciones, empresas, y dentro de esta visión más compartida es más fácil encontrar estrategias para resolver o para cambiar las situaciones que impiden nuestro desarrollo. De esta forma hemos llegado a obtener acuerdos importantes, lo que nosotros llamamos acuerdos élite, en donde los niveles políticos, públicos, privados y sociales encontramos un punto en donde todos estamos medianamente satisfechos con una propuesta, y al estar todos medianamente satisfechos, pues entonces todos movemos nuestras energías en una sola ruta. Estas estrategias han permitido también tener una agenda inclusiva con participación de todas las partes, y hemos avanzado muchísimo en temas de desarrollo de política sectorial, políticas que al ser resultado de la participación efectiva en toma de decisiones y con una buena valoración de demandas y recursos existentes, pues entonces en términos prácticos vamos avanzando hacia políticas más aplicables. Ya para ir finalizando, este es el esquema, perdón. Este mouse se nos puso. A ver. Ok, las disculpas. Este es el esquema de gobernanza que hemos aplicado más o menos desde 2015 para el sector ganadero. Como ustedes lo ven en el triángulo de la esquina izquierda, tenemos 4 instancias sobre las cuales está girando la participación de todas las partes que tienen que ver en ganadería en el país. En la parte alta de ese triángulo dice CNG, que es la Comisión Nacional de Ganadería. Es una instancia política en donde están los representantes políticos de las instituciones y del sector privado. Es la instancia de más alto nivel. Tenemos otra instancia que está citada ahí como MG, que es la Mesa Ganadera. Igual tiene participación público-privada, opera en el nivel central, y en esta instancia están los líderes, directores ejecutivos del sector privado, del sector público, de las instituciones, y son un vínculo directo con la instancia política superior, que es la instancia de toma de decisiones políticas. En el lado izquierdo del triángulo ustedes tienen unas siglas que dicen PITA, que es Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Ahí está el comité científico, ahí está prácticamente toda la academia que tiene que ver con ganadería, igual el sector privado e igual el sector de institucionalidad pública. Es la comisión encargada de generar tecnología, generar métricas, sustentar con datos las decisiones, promover los estudios científicos a nivel de campo, y se encarga también de los temas de asistencia técnica y acompañamiento técnico. Y finalmente, en ese esquema tenemos abajo las comisiones regionales de ganadería. En cada una de las regiones del país funciona igual un comité, una comisión ganadera, en donde participan igual sector público y privado.
Y bueno, ¿por qué le ponemos nosotros ahí? Le puse ahí prueba ácida. Bueno, porque este tema del COVID es una prueba de ácido, llamamos nosotros absolutamente para todo. Para los esquemas de gobernanza, por el ordenamiento institucional, etcétera. Y lo que hemos encontrado es que esa gobernanza que existía antes que la emergencia sanitaria por el COVID facilitó la atención a la emergencia, facilitó la comunicación entre todas las partes para actuar de manera rápida y oportuna. Entonces podemos decir que esa gobernanza pasó la prueba de ácido de la pandemia. Incluso tuvo que hacer algunos ajustes internos por cadena de valor. Entonces las comisiones de alguna forma se especializaron por cadena de valor para atender la emergencia sanitaria y se lograron resultados, se han logrado hasta el momento resultados importantes que le han permitido a las cadenas de valor seguir funcionando, seguir abasteciendo el mercado, manteniendo la conexión con la industria. Nos ha permitido desarrollar todos los protocolos sanitarios para mantenernos en el sistema y han habido innovaciones importantes en temas de capacitación, atención a los mercados internos y abastecimiento de las compras del Estado. En resumen, en este tema de la gobernanza existente pre-COVID y post-COVID, lo que podemos decir es que haber tenido un esquema de gobernanza consolidado ya durante 4 años, con todas esas instancias, nos permitió abordar con facilidad y con eficiencia esta emergencia sanitaria que pues pudo haber generado muchísima fricción entre los sectores públicos y privados y pudo haber generado muchas pérdidas en el sector privado. Entonces podríamos decir con mucha satisfacción que este esquema de gobernanza ha pasado la prueba. Ahora habrá que esperar una vez cumplida esta etapa de recuperación en el tema sanitario, si esa gobernanza vuelve a ser la gobernanza pre-COVID o si eventualmente ese esquema de gobernanza tendrá que sufrir algunos cambios, pero al menos lo que sí nos da certeza es que tener un esquema de gobernanza con diálogos de partes, reconociendo intereses y capacidades, nos ha permitido pues reaccionar de manera muy atinada en una emergencia sanitaria con consecuencias muy graves. Espero haber generado algunas, sobre todo, inquietudes en todas y todos ustedes y espero pues que tengan algunas inquietudes por allá que nos permitan pues ampliar en algunos aspectos. Ahí está también mi dirección electrónica y los invito también a explorar todos los sitios de Costa Rica, los sitios web para encontrar ahí información que pueda complementar lo que hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ti, Mauricio. La verdad, en un determinado momento de la presentación he sentido envidia de la buena por los logros, felicitarlos porque realmente se nota la institucionalidad por la que han trabajado tanto, se nota los avances que tienen en temas de gobernanza. Realmente sí ya están empezando a llegar algunas consultas. Nos dan esperanza, mucha esperanza de cómo coordinando entre todos los sectores y generando este diálogo y este equilibrio entre el sistema político y los productores se puede llegar a tener un equilibrio y una ganadería sostenible. Realmente he quedado muy nos has pasado la miel por los labios a todos realmente para hablar de este tema. Pero ahora quería presentar a Ileana Ábalos, que también nos ha ayudado en la coordinación de todos estos webinars y agradecerle. Ella es experta en política e institucionalidad del CATI, también de Costa Rica. Es politóloga de la Universidad de Costa Rica con maestría en diseño, dirección y gestión de proyectos de cooperación internacional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Tiene una experiencia laboral en organismos de cooperación internacional y organizaciones sin fines de lucro e institutos de investigación muy amplia. Ha trabajado en temas referentes al sector productivo, económico, política agrícola, integración regional y dinámicas de poder, utilizando metodologías e instrumentos de investigación cualitativos. Tiene una gran experiencia en estrategia política y capacidades de vinculación para el trabajo intertemático y ha impartido diversos cursos de capacitación y actividades formativas en diversos países de América Latina en temáticas vinculadas con la toma de decisiones para la agricultura. Entre sus especialidades está la asesoría política, las políticas públicas, con especialidad en políticas agrícolas, la capacitación, gestión local, integración regional y dinámicas de poder. Así que, bueno, creo que realmente tenemos una invitada de lujo. Ileana, muchas gracias por aceptar la invitación. Te voy a pedir que le quites el silencio a tu micrófono para empezar a hablar y gracias, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por el espacio. Gracias por la presentación. Realmente mi intervención va a ser a modo de cierre, poder comentarles, conversarles un poquito sobre las experiencias que hemos visto nosotros en CATIE, en la construcción de este tipo de espacios de gobernanza colaborativa en diferentes países. Yo trabajo para diferentes proyectos dentro de CATIE, en el marco de diferentes unidades. Una de estas unidades en las que yo trabajo es el programa de ganadería. Desde hace mucho tiempo, CATIE lidera muchas de las acciones vinculadas con ganadería sostenible, ganadería climáticamente inteligente, que con lo que busca es mejorar la productividad y mejorar la competitividad del sector, siempre de la mano de la conservación ambiental, reconociendo que son dos áreas que pues tradicionalmente habían estado divorciadas y que con la evidencia y con la técnica que se ha ido generando en los últimos años nos hemos ido dando cuenta que deberían de reencontrarse o es lo natural que podamos trabajarlas de manera conjunta y de manera articulada. Quisiera hacerles como algunas apreciaciones sobre las experiencias que tenemos respecto al tema de las construcciones de gobernanza. Yo he trabajado en el mismo proyecto que mencionó Brenda, que es el proyecto de Biopasos en México, y también tenemos pues muchos ejercicios y muchas experiencias en otros países vinculados con el diseño o el fortalecimiento de este tipo de gobernanzas. Y me gustaría partir como de lo general a lo específico. Uno de los primeros elementos que debemos de tener en cuenta cuando traemos este tema de ganadería sostenible a la mesa radica en el hecho de que es necesario cambiar la mirada. Es necesario que nosotros podamos abrir la mirada a reconocer que hay temas en donde hay un punto de encuentro. Hay un punto de encuentro que no se disocia entre los temas productivos y los temas de conservación ambiental. Creo que ese es uno de los elementos importantes. Tradicionalmente, los países, y pues por mucho tiempo, porque los desafíos eran desafíos sectoriales, pues trabajábamos en silos, ¿no? Trabajábamos en diferentes silos, en diferentes compartimientos, y los que trabajábamos en temas productivos, agrícolas, pues no se juntaba con el tema que trabajaba temas ambientales, o con el tema que se trabajaba temas de transportes, o con el tema que trabajaba asuntos ambientales. Y con el paso del tiempo y en los últimos años nos hemos dado cuenta que la aceleración de la interdisciplinariedad que se necesita para abordar desafíos cada vez más complejos es necesaria. Entonces, la primera mirada, el primer foco de apertura es qué bueno que tenemos estos espacios en donde desde Piensa Verde, que es una plataforma de acción ambiental, podemos hablar de ganadería. Yo creo que eso es algo fundamental, es un paso gigante que estamos dando y es un paso que deberíamos de verlo con una buena mirada, ¿no? El otro elemento importante que tenemos que entender es que en vista de estos desafíos complejos que existen, no solo a nivel de ganadería, sino también a nivel, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de cambio climático, de pobreza, de circuitos cortos, de ciudades intermedias, este tipo de desafíos que nos empiezan a invitar a una reconceptualización de la forma en que nosotros vemos y percibimos nuestros desafíos y nuestros entornos, amerita un trabajo interinstitucional y un trabajo intertemático, ¿verdad? Y sin duda alguna, de un momento. No. No hay problema. Perdón, chicos. Y sin duda alguna, este tipo de funciones interinstitucionales. Calladito, ya se lo llevó el papá, perdón.
y había estado tranquilo toda la charla, faltó con que yo empezara a hablar para cortarlo. Bueno, les estaba diciendo que en función de sus desafíos interinstitucionales es importantísimo que empecemos a trabajar juntos. Desde CATIE nosotros hemos ido promoviendo un enfoque de trabajo que le llamamos gobernanza colaborativa. Este enfoque de gobernanza colaborativa recrea muchísimo lo que Mauricio y lo que Brenda el día de hoy nos han compartido. ¿Y en qué consiste? Consiste en reconocer que desafíos complejos es necesario afrontarlos de manera colectiva. Uno de los mayores recursos de poder que podemos tener los actores como tales dentro del sistema sociopolítico es justamente nuestra capacidad de asociación. Yo sé que existe muchísima experiencia en diversos sectores en Bolivia en este tema, pero en el tema de producción en general es importante reconocer que en la medida en que los actores tengamos la capacidad, primero, de legitimar como tal al otro y segundo, de tener la capacidad de buscar puntos de encuentro, nosotros a eso lo llamamos acuerdos agonísticos, es decir, la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo sabiendo que hay muchas cosas en las que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Siempre van a haber puntos en los que podemos trabajar en conjunto. Y justamente esa es el reflejo, este concepto que les estoy hablando de acuerdos agonísticos, es el reflejo de lo que ha ocurrido en Costa Rica y lo que ha ocurrido en Campeche y lo que ha ocurrido en muchos otros países que han decidido optar por un avance en la construcción de institucionalidad, en el fortalecimiento de la institucionalidad para la ganadería sostenible. Entonces, ese es un primer parangón, un primer panorama que creo que es importante resaltar de las conversaciones, de las exposiciones de mis colegas. Un segundo elemento es que es importante reconocer que nosotros aquí estamos hablando, y Mauricio lo explicó muy bien, ¿no?, de que la gobernanza, al fin de cuentas, viene a responder a conceptos de gobernabilidad en un país. ¿Cuál es esa gobernabilidad? La capacidad efectiva de los tomadores de decisión de dar respuesta a una demanda específica. Entonces, si nosotros recreamos condiciones que permitan dar respuesta a desafíos importantes en este momento, en este caso en específico, por ejemplo, desafíos de cambio climático, reducción de emisiones, todo lo que tiene que ver con la construcción y la actualización de los NDCs que está haciendo justamente Bolivia en este momento, pues vamos a tener mayor capacidad de generar esa capacidad efectiva de dar respuesta a las demandas. Y en medio de ese proceso que se va generando y que usualmente se genera en las instancias públicas, sería una quimera, y por eso es que me encantan las dos experiencias que hemos visto hoy, sería una quimera pensar que es responsabilidad solo del sector público dar una respuesta sobre el tema. ¿Cuál ha sido el elemento innovador o tal vez uno de los factores de éxito que se viene repitiendo, no solo en estas dos experiencias, sino en muchas que nosotros en CATIE hemos analizado? La capacidad que existe de que los actores reconozcan que la toma de decisión es un asunto que se genera, si bien en las instancias públicas, pero que se construye en colectivo. Que se construye en colectivo y en donde en esa colectividad la acción no es una acción pasiva y una acción reactiva esperando qué es lo que nos van a decir que debemos hacer, sino es una acción propositiva en donde buscamos ofrecer insumos y evidencia para la toma de decisión. Y justamente eso es lo que vemos en las experiencias de Campeche y lo que vimos en la experiencia de Costa Rica. Esta capacidad que existe de ir construyendo evidencia, reconociendo que la toma de decisión en muchos casos en estos temas no se da de la manera técnicamente más idónea en temas de construcción de una ganadería sostenible o climáticamente inteligente o baja en carbono, justamente porque no se ha ido recreando o redefiniendo la evidencia que permita esa toma de decisión. Entonces, en muchos casos, cuando nos damos cuenta que los actores se asocian y se articulan para ofrecer insumos efectivos para la toma de decisión cambia, por supuesto, y el esquema cambia. Entonces, esta es una de las premisas que hay que tener, y en medio de esto ocurren tres elementos importantes, y los tres elementos los vemos en las exposiciones que presentaron los colegas. Primero es la construcción de rumbos, o lo que nosotros llamamos en inglés la política pública, public policy, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es ver cuáles son los cursos de acción que se están generando encaminados a resolver el problema público en cuestión. Costa Rica vimos un ejemplo, por ejemplo, de esta capacidad que existe de generar una política pública que regula y que ofrece condiciones idóneas para este tipo de actividades.
El otro tema, yo diría que es la punta del iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg, es lo que usualmente vemos y siempre se dice es que se necesita una política, una normativa, una norma técnica, pero detrás de eso es donde está lo realmente interesante en el tema de ganadería sostenible. Tiene que ver con las dinámicas y las relaciones entre los actores. ¿Qué capacidad estamos teniendo nosotros de articularnos y de asociarnos en torno a temas comunes? Estamos realmente dialogando y reflexionando sobre la capacidad que podríamos tener como sector privado, como academia, como sociedad civil, como organizaciones de consumidores, como sector público, como centros de investigación, como actores que ofrecen insumos en la producción ganadera. Estamos siendo realmente asertivos para poder hablar del tema, lo estamos posicionando, porque lo que ha sido interesante, bueno, el caso de Costa Rica es un caso de más larga data, pero en el caso de Campeche, lo interesante fue que cuando nos preguntamos eso en Campeche, los actores dijeron, no lo hemos hecho, o sea, no nos habíamos puesto a pensar que de repente este espacio podría generarnos este tipo de facilidades de incluir un tema importante en la agenda de toma de decisión. Y en el momento en que ellos dicen, decidimos asociarnos porque juntos somos más fuertes que si trabajamos individualmente y porque reconocemos que nuestros recursos son escasos y porque reconocemos que somos pocos trabajando el tema, pero cuando nos asociamos nos damos cuenta que tenemos una capacidad técnica increíble, ¿verdad? Este grupo, por ejemplo, como explicó Brenda, justamente está pronto a incluirse en la formalización de las estructuras de gobernanza en Campeche. Y han hecho un trabajo increíble justamente para eso. Entonces, el segundo elemento que tenemos que ver es el tema de las dinámicas relacionales, cómo se están construyendo. Y aquí es importante tomar en cuenta toda la cadena. A veces se comete el error de que a veces empezamos con proyectos y con actividades que justamente tienen elementos importantes a nivel de campo, o sea, hacemos excelentes escuelas de campo, hacemos excelentes mediciones de fijación de carbono en los potreros, ponemos unas cercas vivas bellísimas, hacemos una rotación intensiva maravilloso, pero a la hora de la llegada, cuando nosotros queremos potenciar esto, no nos damos cuenta que la ganadería trasciende la finca. Entonces, podemos hacer muchísimas mejoras y yo creo que se han hecho y se han constatado muchas mejoras en las fincas, pero si no tenemos capacidad de sentarnos a hablar, por ejemplo, con los frigoríficos o con las cadenas de frío o con las subastas ganaderas, que justamente era el tema que hablábamos la semana pasada, pues entonces vamos a estar construyendo una ilusión para el productor que no tiene mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dinámica de los actores, justamente hablamos, como lo explicaba Mauricio en su presentación, de un cúmulo, como él lo ponía en su pirámide, de un cúmulo de actores que actúan, se relacionan e interactúan en medio de una construcción de intereses que es evidente y que eso no va a desaparecer, pero teniendo un fin superior. Y al reconocer ese fin superior es que nosotros podemos empezar a construir este tipo de asociaciones y de construcciones colectivas. Eso es lo que nos permite que nosotros podamos ver el proceso de la ganadería sostenible como un proceso que se encadena, como es un proceso donde existe una confluencia de diferentes actores en él y en donde empezamos a ver este tipo de interrelaciones y ahí es donde empezamos a ver cuáles son estas dinámicas. Este tipo de esquemas de gobernanza como los que han visto el día de hoy, justamente lo que nos permiten es identificar que es importante construir institucionalidad y muchas veces se construye la institucionalidad de manera muy reactiva, o sea, ni lo pensamos, empezamos a construir relaciones, articulaciones, a dar cosas por entendido, pero cuando lo hacemos de manera consciente, cuando realmente decimos, ok, este es nuestro objetivo, hacia ahí queremos trabajar, vamos a invertir en esto, sumemos esfuerzos, los resultados son evidentes. Y uno de los actores que más beneficio tiene, bueno, todos los actores se benefician, pero el sector público realmente tiene un gran beneficio porque tenemos actores interesados que estamos construyendo una visión compartida sobre un desafío público que es importante, que es la preservación del ambiente en sistemas productivos. Y creo que es un desafío que va a permanecer y va a seguir, ¿no? El tercer elemento del que les quería hablar, porque les hablaba de que hablábamos de la gobernanza en 3 niveles, por una parte, todo lo que tiene que ver con los cursos de acción, con la gobernabilidad, los cursos de acción encaminados a resolver problemas públicos. El segundo tiene que ver con la dinámica y el tercero tiene que ver con los andamiajes institucionales. Justamente los dos colegas míos hablaban de esta tropicalización o en nuestro caso andinización
de este tipo de experiencias. Este tipo de experiencias lo que nos permiten es pensar cuáles serían los andamiajes que deberían de ser construidos, modificados o generados en Bolivia para que nosotros podamos pensar o empezar a construir mejor estos esquemas de gobernanza, mejorarlos, nutrirlos, trabajar de manera conjunta. Entonces, ya para ir cerrando, después de ver esto desde una parte un poco más amplia, lo que sí podemos decir es que existen actualmente nuevas formas de cooperación. El proceso de toma de decisión como tal, el proceso de la articulación y la relación de los actores va evolucionando. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que por lo menos en el sistema, en el sector agrícola, que es donde yo he tenido mucho más experiencia trabajando, existen más resultados positivos trabajando en cooperación que en competencia. Y justamente esos esquemas que les hemos presentado hoy traen esa dinámica de que a través de la colaboración y de la suma de esfuerzos podemos hacer muchísimo más que de manera individual. Muchísimas gracias y espero hayan disfrutado muchísimo las exposiciones de mis colegas y pues sigamos pudiendo compartir experiencias que nos permitan construir y nutrir en nuestros países. Muchas gracias. Buenísimo, gracias a ti, Ileana, gracias a los tres. La verdad, creo que has resumido muy bien los puntos que queríamos tocar durante las tres exposiciones. Agradecer a los tres participantes. Creo que ahí queda más claro que nunca la importancia, uno, de trabajar de manera coordinada, de la participación del sector privado, de haber generado estos espacios como plataforma en los que por primera vez en Bolivia, como decía al principio del webinar, estamos haciendo y generando este encuentro entre las ONGs que tradicionalmente trabajan en temas medioambientales y el sector privado que hasta ahora había tenido una participación baja y casi nula en estos temas de manera participativa, ¿no? Ahí también rescatar que lo que tú decías ahorita, Ileana, y aquí hago eco de lo mismo. Mayormente decimos, no, es que Bolivia es un país muy diverso, está regionalizado, cada región es muy diferente que la otra, pero acabamos de ver dos experiencias con un contexto regional totalmente diferente, sin embargo, han encontrado cosas en común entre los cuales yo rescato mucho el apoyo y el direccionamiento que ha tenido ahí el CATIE para poder haber generado estos encuentros y nosotros también tenemos acceso ahora a esto y seguramente mucha gente a partir de esto, bueno, el webinar además de estar ahora lo dejamos grabado también para que la gente que no ha podido conectarse lo pueda ver y ahí siempre tenemos muchas repeticiones y empiezan a llegar las consultas, así que de verdad creo que las dos exposiciones más tu cierre ha quedado clarísimo. Ya nos han llegado, de hecho, muchos saludos, muchas felicitaciones. Yo quiero leer una pregunta que personalmente la comparto también y dice, ¿cómo puede aplicarse estas estrategias en Bolivia donde hay cada vez mayor deforestación para ganadería? ¿Qué métodos se pueden utilizar para aumentar la densidad del ganado por hectáreas? Ahí, Mauricio, ustedes tienen una experiencia muy exitosa en términos de haber mejorado el modelo pese a tener mucha más alta densidad que nosotros, ¿no? Sí, gracias. Es una excelente pregunta. Si nosotros nos remontamos al modelo costarricense de 1970, 80, vemos que era un modelo que apuntaba hacia quitar árboles, hacia introducir pastos, aumentar el hato. Y el modelo actual es un modelo de aumento de árboles, de intensificación sostenible de la actividad. Entonces, en forma muy resumida, podemos ver esta pregunta desde dos ámbitos, desde un ámbito muy local, finca, y desde un ámbito muy nacional, cómo influir sobre un municipio, una comunidad o un país. Tal vez en ambos casos hay detrás conocimiento. O sea, la ganadería sostenible debe ser una ganadería basada en el conocimiento. Si hablamos a nivel de finca, es un mejor conocimiento del comportamiento de los pastos y de los alimentos que tenemos para el ganado en la finca. Si los conocemos mejor, es muy probable que vamos a obtener más beneficio de esos pastos. Con los mismos pastos, utilizando nosotros sistemas de pastoreo racional o rotacional para algunos, divisiones en los apartos, no pastoreo extensivo, sino
divisiones para que los animales estén muy pocos días en un aparto. Con solo eso, nosotros hemos logrado aumentar la carga animal en una finca al doble. Con el mismo pasto, los mismos animales, nada más dividiendo la finca en partes. Como cada país tiene su condición, hay que mirar hacia adentro. ¿Qué pastos tenemos? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Qué alimentos están consumiendo los animales? ¿Qué arbustos tenemos en nuestros territorios que podamos sembrar para suplementar el ganado? El otro elemento importante es el rendimiento por animal. Hay que aumentar el rendimiento por animal y hay que aumentar el rendimiento por unidad de área. Entonces, división de apartos, muy buen manejo de los animales nos va a permitir perfectamente aumentar la cantidad de animales y a la vez en una finca aumentar la cantidad de área dedicada a bosques. A nivel nacional, es conocimiento también. Conocimiento para poder generar políticas públicas que unan los esfuerzos públicos y privados hacia mejoras en los sistemas productivos. Eso es posible. Con datos que sustenten las decisiones es posible tener políticas públicas que sean realistas de aplicar. Y hay otros instrumentos de nivel nacional que puedan ser algunos que no nos gustan, como son las regulaciones. O sea, todos sabemos que no debemos cortar árboles que están cerca de los ríos o las fuentes de agua. Entonces, al que no lo hace, pues habrá que entonces establecer regulaciones fuertes para que aquellos que son menos considerados empiecen a hacerlo. Y los esquemas de incentivo. Digamos, esos dos a nivel macro, a nivel país, municipio, tener esquemas de regulación más esquemas de incentivos para los que hacen las cosas bien, ayudan a aumentar el capital natural. Y finalizar y subrayar diciendo esto, que un territorio, un país o una finca que pierden capital natural, obtienen un beneficio de corto plazo y obtienen una pérdida de larguísimo plazo. Entonces, no tengamos, a todos los que nos escuchan, no tengamos miedo en buscar métodos, técnicas, tecnologías, políticas, sistemas, incentivos, regulaciones que nos obliguen a producir mejor, conservando fuentes de agua, suelos y bosques. Esa es la lucha, y lo que les quiero decir es que nosotros nos tardamos un montón de años. O sea, cuando nosotros hablamos de 1970 a 2020, estamos hablando de 50 años. O sea, lo que nosotros como país tenemos es una historia de 50 años trabajando en eso. Con esa experiencia, otros países pueden no caer en el error que caímos nosotros de cortar los árboles en las décadas de los 50, 60 y 70. Es posible. Y aquellos que ya lo hicieron, no tienen como nosotros que esperar 50 años para hacerlo. Con nuestra experiencia podrían hacer ese trabajo en menos tiempo. Buenísimo, gracias Mauricio. Y ahí también yo podría aumentar, aparte de no esperar los 50 años, estamos atravesando por una coyuntura mundial que nos permite visibilizar todas las cosas y prácticas que hemos hecho mal durante los últimos años, y a través de los webinars que se están haciendo a nivel mundial, la gente está compartiendo estas experiencias exitosas, que es ahí donde tenemos todos los que queremos ir hacia la ganadería sostenible, mucho que aprender. Tenemos un comentario buenísimo que me encanta, porque dice: yo soy una de las productoras de Campeche y tuve la fortuna de ir a Costa Rica a aprender más sobre la ganadería sostenible. Me ayudó mucho a mí darme cuenta en que estábamos fallando, y ahora estamos cambiando nuestras prácticas. Eso es lo importante, ¿no? Que es lo que justamente acabamos de decir. Y si bien ahora la gente no puede viajar, ahí han dejado los contactos, los vamos a compartir en las redes para que si la gente quiere entrar a conocer las experiencias específicas, pueda tomar contacto con cualquiera de ustedes. Hay un comentario igual que de Efraín Celada desde Cambio Climático, que dice: ¿cuán importante creen que son los procesos educativos a nivel de las escuelas, universidades, posgrados, en los logros de la ganadería sostenible? Desde el Cambio Climático, Bolivia. Ahí, no sé, Brenda, tal vez quieren... Bueno, todos han partido de experiencias de la academia y de la importancia de tomar
igual datos científicos y todo. No sé si Brenda, Mauricio, Ileana quieren responder esta pregunta. Bueno, de mi parte, platicarles que específicamente aquí en Campeche han sido estos esfuerzos sumamente importantes. De hecho, un gran número de información que se recolecta es a través de las instituciones académicas y de los centros públicos de investigación, y que lo que les platicaba era una información que estaba inerte, y la función y el provecho de tener esta información es aplicándolo, compartiéndolo. Entonces es muy, muy importante. Aquí tenemos también en el estado el Colegio de la Frontera Sur, que es una de las entidades súper importantes para formar a las próximas generaciones de investigadores y de tecnólogos posteriormente para este tipo de temas. También en Calquiní, específicamente, es otro de los municipios de Campeche, se encuentran albergando un programa de la Universidad de la Tierra, que se encuentra ahí en Costa Rica, con estos temas de cambio climático, de carbonización, etcétera. Entonces, particularmente en el estado, es un programa preponderante a nivel de las instituciones, y no nada más de las instituciones. También platicarles que el gobernador del estado, en su plan estatal de desarrollo, estableció que los ejes en los que se participa desde el ámbito gubernamental está establecido de conformidad con la Agenda 2030. Buenísimo. Gracias, Brenda. Tal vez a mí me gustaría añadir, Claudia, que de nuestra experiencia, nosotros en CATI trabajamos mucho, bueno, con las escuelas de campo es uno de los modelos, y también trabajamos con lo que hemos llamado las agendas de investigación. Estos son un tipo de ejes colaboradores de la academia y los centros de investigación, que lo que buscan es ir sumando evidencia e investigación que va generando en la universidad, y también vincular las necesidades que usualmente tiene el gobierno de evidencia para tomar decisiones. Entonces vas empatando pues la investigación con la decisión. Yo creo que el rol de las universidades es clave en temas de investigación, pero siempre tratando de hacer ese vínculo con lo que vamos necesitando en la acción política, y viceversa. Cuando no hay diálogo entre los actores, bueno, en este caso, pero también en otros casos, pues se vuelve más complejo. Ahora, algo importantísimo es el tema de la educación también en otros niveles. Al fin de cuentas, la ganadería sostenible también tiene uno de los elementos importantes, es el tema de un consumidor consciente. O sea, si nosotros estamos dispuestos a pagar y a valorar una ganadería diferenciada como consumidores, entonces nosotros vamos a generar un cambio en la cadena. Si nosotros empezamos a hablar de estos temas en las universidades a nivel de pregrado, en los colegios, en las comunidades, pues va a ser más sencillo que la persona valore cuando pues estamos utilizando sistemas de ganadería baja en emisiones, que cuando estamos utilizando solamente sistemas tradicionales. Buenísimo. Una cosa que ha quedado muy clara durante el ciclo de estos 3 webinars que hemos hecho sobre ganadería sostenible es que esta no es un trabajo de un solo sector, ¿no? Y ahí hemos comprobado ahorita con las conclusiones que nos acaban de dar, ¿no? La academia tiene que hacer su parte con la provisión de estudios, de datos. Estos tienen que ser validados por el sector público, el sector privado tiene que hacer su parte, pero lo que es más importante es reconocer que hasta el consumidor final tiene que también, tiene una tarea y tiene una parte que ver en toda esta cadena. Entonces, agradecerles nuevamente a los 3. Tenemos muchos mensajes de felicitación. Me gustó mucho el mensaje final: construir y nutrir conjuntamente en nuestros países. Eso es lo lindo de poder compartir con experiencias de países a veces tan diferentes, pero que tenemos una cosa en común. Yo quisiera ir cerrando, pero no sin antes agradecerles. Hemos tenido, creo yo, en estos 3 webinars diferentes temas y diferentes enfoques en los que hemos podido ver que sí es posible, que sí podemos ir soñando con una ganadería sostenible, que no es imposible sobre todo, y que lo más importante es empezar a hablar de estos temas. Si no empezamos a hablar, a ponerlos sobre la mesa, a dialogar, a conocer las experiencias buenas y malas, muy difícilmente vamos a arrancar ese proceso de manera exitosa en países como el nuestro, que tenemos la fortuna todavía de tener
mucho terreno, digamos así, somos un territorio afortunado en Bolivia y lo sabemos y a veces también abusamos de eso, pero creemos que en este tipo de espacios es donde se va a generar muchísimo. Quisiera cederles la palabra para que se despidan, nos den un mensaje final y nuevamente agradecerles. Iniciamos por ti, si quieres, Brenda. Sí, pues muchísimas gracias por el espacio y en nombre de todos mis compañeros, felicitarlos por este webinar que nos permite transmitir que siempre es posible una vez que nos juntamos. Como bien lo decía Ileana, cada quien tenemos en el ámbito de nuestros quehaceres me estoy escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. Tenemos una función, pero también tenemos preocupaciones y podemos construir juntos. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Vamos contigo, Mauricio. No sé ahí, sí. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Gracias a toda la gente que está atenta a este espacio y pudo sacar su tiempo para compartir. Decirles que nosotros somos fieles creyentes en la educación, que es fundamental para que haya progreso en una comunidad, en una familia. Y decirles que en ese concepto de educación, pues debemos entender que todos acá somos adultos en estos procesos y que por tanto nos educamos entre nosotros. Uno educa al otro, nadie es más que nadie, todos tenemos conocimientos que compartir y tenemos algunos la oportunidad de compartir esas experiencias con otros. Estos medios virtuales nos van a ayudar, creo, también a llevar la comunicación y los mensajes a más gente y aprender cada vez más unos de otros. Felicidades a toda la gente de Bolivia. Denle todo el valor que tiene a su capital natural. Es posible a partir de ese capital natural generar bienestar para la gente, empleo, riqueza y todos los servicios que la naturaleza nos da para vivir mejor. Un gran abrazo desde Costa Rica. Gracias, Mauricio. Bueno, Ileana, vamos contigo para tu despedida y mensaje final. Gracias, muchísimas gracias a la plataforma de Piensa Verde por aliarse con nosotros, con Katia, en hacer este ciclo de webinars. Nos encanta poder haber apoyado a poner en la mesa pues un tema que creemos que es importantísimo y en el que muchos países están trabajando y esperamos que Bolivia siga avanzando en esta línea. Hay muchísimas oportunidades y visualizaciones promisorias cuando empezamos a trabajar de manera sostenible en los sistemas productivos. Felicidades igual a mis colegas, gracias por compartir y por siempre pues estar accesibles cuando les invitamos a este tipo de espacios. Lo agradezco muchísimo y pues sé que es uno de muchos encuentros. Así que gracias igual a CSF por el apoyo que nos han dado y seguimos adelante haciendo este tipo de actividades que sé que van a ayudar a concientizar y a generar insumos para que sigamos repensando la forma en que nos desenvolvemos en las actividades productivas. Buenísimo, gracias. Yo me voy a tomar un par de minutitos para contarles que todavía tenemos la serie de webinars de cambio climático que vamos a estar cada 15 días en la plataforma y que hemos arrancado el día de ayer con mucho éxito, con muchas repercusiones, consultas, dudas y que todos estos webinars van a estar siendo compartidos no solamente en nuestras páginas y plataformas virtuales, sino que ahora hemos lanzado también nuestro boletín a solicitud de muchas personas. Se lo pueden descargar ahí en nuestras redes sociales y en el boletín van a estar los links de los webinars, últimas noticias, novedades, consultas y contactos como siempre. Así que agradecerles nuevamente a Katy como siempre por aportarnos con tanto conocimiento, con tanta experiencia útil para nuestro país, a los expositores y a toda la gente que se ha conectado. De verdad, muchísimas gracias. Ya nos vamos a estar encontrando en los próximos webinars. Gracias.